Hola, buenas noches y bienvenidos a una edición más de La Hora Estelar, en esta edición exclusiva, extraordinaria de domingo. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre una carta de la situación actual de las mujeres trans ante la pandemia que estamos atravesando aquí en Perú. Nosotras nos ubicamos en Lima y esta organización se llama Miss Perú Trans. Hola, bienvenida Liam Curi. Hoy día sí voy a saludar a los comentarios, disculpen que nunca lo hago. Es un domingo bastante tranquilo. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre esta carta de la situación actual de las personas trans a través de esta pandemia. Y es que recordemos que existe un gran número de mujeres trans que están en Lima, que están en una situación de abandono. Ellas sobreviven de una u otra forma de como pueden, ¿no? Tienen diversos trabajos que muchas veces no son reconocidos y no tienen un seguro social, no tienen acceso en ese sentido a la salud, no tienen acceso tampoco a un trabajo legalmente reconocido ni pagado con su salario completo. Muchas veces trabajan en trabajos, valga la redundancia, esporádicos. Se encuentran, por ejemplo, son reinas de la noche, están en shows, en clubs, y estos lugares las contratan por ocasión, dejando a un lado el pago de sus beneficios sociales, entre otros. Nosotras hemos demostrado, no solamente en Lima y en Perú, sino alrededor del mundo, que somos personas que nos adaptamos y damos todo desde nosotras. Somos muy hábiles y muy astutas. Si es que no nos va tan bien al inicio, es porque no tenemos esas oportunidades. Bueno, bienvenidos a Apolo Guaripata, Riusa. Tiffany Iris ya se unió, ok. Bueno, yo soy Elizabeth Rose. Para los que me conocen, hago videos en YouTube y hago estas pequeñas plataformas un poco a la población sobre la situación de nosotras las mujeres trans. Mi canal de YouTube también lo hace, entre muchas otras perspectivas como blogs, videos sobre cirugías, terapia de reemplazo hormonal, entre otros. Generalmente no me hago cherries, pero bueno, ya que están consultando, se los comento. Entonces, como les comentaba, tenemos una gran población de mujeres trans que no tienen ese apoyo y ese respaldo, y es necesario hablar sobre ellas. Es necesario decir que existen casas comunitarias de mujeres trans. Nómbrese la Asociación Civil Ángel Azul, que ayer justamente conversábamos con Ariana Link, ¿no? Nómbrese de pronto las chicas que se encuentran en el centro de Lima, que han sido apoyadas por diversos organismos de la Municipalidad de Lima, Féminas, la Red Perú Trans, entre otras. Entonces existe una gran comunidad de mujeres trans que están en el total abandono. Bueno, bienvenida Tiffany, ¿cómo te encuentras? Eli, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tiffany? Bien, muchas gracias. Bueno, te estaba dejando anteriormente para que des la introducción a lo que nos trae hoy día aquí, digamos, una edición extraordinaria en la que se está transmitiendo, porque yo tengo entendido que los sábados son los días de programa y no los domingos. Sin embargo, digamos, creo que es importante hablar de lo que hoy día vamos a comentar un poco, porque durante estos 2 meses y medio ya de pandemia, nuestra comunidad transgénero está pasando por situaciones muy complicadas en diversas áreas, y muchas de esas negligencias que el Estado está cometiendo son porque, digamos, hay unas múltiples factores que inciden en que nuestros derechos sean recortados. Y entonces es momento de levantar la voz. Estamos a junio ya todos, la mayoría quienes son parte de la comunidad saben y tienen conocimiento de que es el mes del orgullo. Entonces, yo creo que es el momento adecuado para usar nuestra voz y hablar sobre nuestra situación actual, cómo estamos y en qué forma esta pandemia también nos afecta hacia nosotras. Y hacer llegar nuestros pareceres, nuestro sentir, mediante un documento
a organizaciones del Estado, que son las llamadas y que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de nosotras, de nosotres. Entonces, digamos que mañana es 1 de junio, y es el inicio de todas las celebraciones o de las conmemoraciones que se hacen, que por cierto, hoy día también es un día importante, hoy día es la lucha contra la violencia y la transfobia, y se hace una conmemoración por ello. Pero lo más importante es que, igual como en las poblaciones indígenas, en las comunidades amazónicas, también nadie anteriormente decía nada. Recién hasta el domingo pasado, que comenzaron a sacar un poco de reportajes y a hacer un poco de incidencia al respecto, recién se está hablando sobre qué está sucediendo con las comunidades indígenas. Entonces, si nadie dice nada, si nadie hace un poco de incidencia al respecto, no se hace ningún cambio social. Como por ahí leía hoy día justo una frase, ¿no? La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. Entonces, tenemos que dejar de ser neutrales, creo que estamos muy acostumbradas, o creo que somos una población, una comunidad muy resiliente, que estamos muy siempre viendo el lado positivo, viendo el vaso medio vacío, digamos, ¿no? Que no tanto medio lleno, porque si fuera medio lleno, entonces estaríamos ya participando con más actividad dentro de lo que es pedir el respeto de nuestros derechos. Entonces, yo me había tomado el tiempo de realizar una carta dirigida al Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que para todo eso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, claro, está enfrascada en una campaña para erradicar la violencia, lo cual está muy bien, pero no está cumpliendo su función en su totalidad. Porque ¿qué está haciendo este ministerio por las poblaciones vulnerables? Yo no observo ninguna circunstancia en la cual nos esté, digamos, a poblaciones como la LGTBI nos esté apoyando, o incluso en las comunidades amazónicas tampoco no veo tanta presencia. Y eso es momento, es tiempo, estamos llamadas a hablar al respecto. Y luego, digamos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también se queda cruzado de brazos, no se manifiesta, no se inmuta. El Ministerio de Desarrollo Social también, Desarrollo e Inclusión Social, creo que también se está enfrascado en algunas situaciones, pero no llega, pues, ¿no? Y de ahí parte otra crítica. En el último censo nacional que se realizó el año 2017, en el censo siempre se colocaba la clasificación de la encuesta por sexo y no por género. Yo creo que eso, en lugar digamos, de sumar, restaba, porque ¿cómo puede llevar el Estado un control sobre la ciudadanía y sobre, digamos, nuestra población vulnerable si no conoce cuál es la cifra exacta? No hay registros al respecto. Entonces, después, creo, en una tipo encuesta complementaria, recién se trató de llevar un registro de la población LGTBI. Pero yo creo que muchas personas no han participado en esa encuesta, y si, por ejemplo, dicen que hay un ejemplo de 100, hay solamente 20, yo no creo que seamos 20, yo creo que somos una porción mucho mayor a esa. Alguien decía que creo que la población LGTBI viene a ser casi el 20%, entre el 10 y el 20% de la población nacional. Entonces no podemos ser solo miles, somos más de miles de personas, más de 100.000, más de 300.000. Y entonces, viendo por ese lado de que no existe un registro sobre
sobre nuestra población. Entonces, de allí vale también decir que nuestra identidad es la que menos es respetada, o la que menos intentan por lo menos cumplir. No hay ningún esfuerzo por cumplirla. Nosotras carecemos de este reconocimiento legal, que por ejemplo en tiempos de pandemia, hace un mes, tuvimos que pasar por una situación humillante con los policías que detenían a algunas compañeras nuestras y las hacían pasar por un momento terrible, un proceso de revictimización, lo cual no debería haber sucedido si es que esta situación ya fuese subsanada oportunamente. Pero aparentemente no sucede. Entonces, es urgente, es necesario que el Estado legisle y apruebe el reconocimiento legal, porque esa es la fuente de la cual se desprenden la mayoría de las carencias que tenemos en cuanto a acceso a salud, acceso a educación, acceso a cualquier otro tipo de derechos. Entonces, empleabilidad y educación, que sobre todo también uno de los factores es la empleabilidad. Al no tener nosotras un reconocimiento legal, entonces se nos bloquean muchas puertas. Una va, digamos, a intentar postular un trabajo y luego posteriormente te dice una cura de silencio en la cual es como evadir una responsabilidad, o te dicen ya luego te llamamos, pero pasa por esto, pues, ¿no? Porque no hay políticas públicas inclusivas sobre nuestra comunidad. Entonces, sí es importante exigir el tema del reconocimiento legal que según se presentó un proyecto de ley y que todavía está, que no ha pasado a discusión en lo que es no ha pasado a la mesa directiva, porque para ello tiene que pasar primero por un tema de una mesa, creo que por la legislación de una de las comisiones. Tiene que pasar a comisión, de comisión recién pasa al pleno, pero ni siquiera ha pasado a comisión y menos al pleno todavía. Entonces, pero yo creo que adicionalmente de ello es que existen intereses fundamentalistas que están ahí, metidos en el Congreso. Hay grupos religiosos que se han infiltrado en estos partidos políticos y que son, digamos, nuestros opresores, que nos están cada vez, digamos, invisibilizando más. Entonces, digamos, ¿cuántos pastores, cuántos grupos religiosos están en el Congreso? Por lo menos creo que hay unos 20 que responden directamente hacia intereses religiosos fundamentalistas. ¿Cuántos congresistas representantes de nuestra comunidad tenemos? Solo tenemos al congresista de Belaunde, solo tenemos a aliados como Daniel Olivares, tenemos a la congresista Rocío Silva Santiesteban, y por ahí que se me puede escapar algún otro más. Pero no tenemos, digamos, una fuerza que nos pueda respaldar en esas circunstancias. Y entonces, la situación es que si también aprueban que lo aprueben desde un modo que se puede realizar mediante el procedimiento administrativo, porque pasar por unas circunstancias de ir a hacer el trámite por un proceso legal toma tiempo, nos exige recursos financieros, que para todo esto carecemos justamente. Ya luego vamos a desarrollar un poco más sobre ello. Y adicionalmente pues nos somete también a estas circunstancias de estar como pidiendo caridad, ¿no? O sea, los derechos humanos no son para solicitar una caridad, son para cumplirse y no son para estar supeditados, vuelvo a decir, a los intereses fundamentalistas. Digamos que algunos
el Congreso últimamente se ve que tiene muchas tendencias más populistas en algunos casos, pero en casos de derechos humanos no es cuestión de voy a aprobar algo porque es popular o no. Si tú entras al Congreso, tienes que velar principalmente como base jurídica del Estado porque se cumplan los derechos humanos. Un país sin un sistema jurídico estable, incluso hasta para las inversiones, las ahuyenta. O sea, un país que es inestable jurídicamente no es atractivo para las inversiones. Yo no sé desde qué punto de vista lo ven los congresistas, digamos, de otro punto, de otro lado, de otra vista, de otra perspectiva. Luego está que justamente estas brechas de desigualdad, de la empleabilidad, que pues no la tenemos, y digo no las tenemos porque mucha de la comunidad, por ejemplo, transgénero, no tiene el acceso a un trabajo formal. Y ahí vamos al asunto nuevamente, pues, de los tiempos de pandemia y cómo esto nos ha afectado a nosotras. ¿Qué cosa han hecho hace un mes y medio aproximadamente? El Estado, mediante un decreto legislativo de urgencia, ha liberado las aportaciones de las AFPs en un margen pequeño, pero las ha liberado. También ha liberado las ETS. Entonces, la gente ha podido sacar ese dinero que ha tenido claramente por mucho tiempo ahorrándolo, ha tenido ahí en stand-by. Entonces, ha recurrido a sus ahorros, ha recurrido a esa liberación de las AFPs, ha recurrido a esas ETS. Nosotras, ¿a qué CTS recurrimos? ¿A qué AFP recurrimos nosotras? Si no somos parte del sistema financiero, no somos parte de esta inclusión laboral. Entonces, no se puede hablar de una inclusión mientras que, digamos, y por eso digo, pues, ¿no? Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión queda pintado. Quedan pintados porque no responden hacia la esencia de lo que son o de lo que son creados. Porque desde hace mucho tiempo debería ya haberse alineado. Para mí sí me hace un reto tan imposible de creer que lleguemos al bicentenario aún siguiendo ciertos patrones, ciertas estructuras ya correspondientes pues a cuántas décadas debería, ¿no? Debe ser así, pero no lo es. Entonces, la situación está bien crítica porque también ello pasa al no tener recursos financieros. Hay muchas chicas que alquilan, hay muchas chicas que de su economía que tienen, que por cierto, toda la economía de la cual la comunidad en su mayoría tiene es una economía no estructurada, una economía informal. Una economía en la que hoy, digamos, tu ingreso es tal, mañana es menos de lo de hoy, pasado mañana quizás es nada, y luego de los siguientes días tal vez sube un poco nuevamente. Entonces es una fluctuación muy variante. Entonces los ingresos al fin del mes no son iguales, no hay una igualdad, no hay una homogeneidad de por medio. Entonces eso influye mucho en el acceso a la vivienda, en el acceso a la alimentación, situaciones básicas. Entonces, llegamos al punto de decir que la población LGTBI sobrevive y no vive. O sea, tú sobrevives con lo que hay, te alimentas con lo que tienes, ¿no? Yo entiendo que estas circunstancias afecta a todos, afecta a esta población que estaban diciendo en Lurín que solamente se alimentaba de muy con otro tipo lo mezclaban con una cosa muy básica y esa era su alimentación. Entonces, si hay poblaciones tan vulnerables que se alimentan de este modo, existen también otros espacios que no son visibles, y en esos espacios no visibles estamos nosotras. Entonces eso pasa, y que también yo pienso que como parte de esta reactivación económica en la que tampoco estamos,
El Estado asume que nosotras estamos siempre en el estereotipo, imagino yo, porque ni siquiera lo mencionan tampoco, que estamos en el estereotipo de las cosmetólogas, las estilistas. Yo imagino que ellos asumen que ahí, en esa fase de reactivación económica en la cual van a liberar, ahí estamos incluidas. Pero no nos hacen parte. Entonces yo ahí es lo que manifiesto en que se debe realizar un programa de empleo con enfoque de género y con interseccionalidad. Porque de ese modo se puede aprovechar justo esta circunstancia en la que pasamos, nos ayudan a replantearnos muchas cosas, nos ayudan a replantearnos qué tan depredadores hemos sido con la naturaleza o qué tan depredadores hemos sido con tal o cual cosa. El Estado tiene la oportunidad única de reivindicarse y de mejorar en muchos aspectos. Si bien es cierto que todos los sectores, tanto como salud, los sectores de educación, están pasando por retos muy importantes y también requieren mucha evidencian muchas falencias que han quedado muy expuestas en esas circunstancias, pues entonces si vamos a comenzar a subsanar esos errores que gobiernos pasados no han realizado, subsanemos y dejemos el piso parejo para todos. Subsanemos esas omisiones en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a facilitarnos programas de educación, programas de empleo destinados a la población LGTBI. Porque tú, ¿dónde ves a la población LGTBI? ¿Dónde la ves? En call centers, ahí detrás de los cubículos ocultos. ¿Dónde más lo ves? En las peluquerías, en espacios en los que son como muy segregadores, o sea, son muy excluyentes. Pero, si por ahí yo he observado, y hay algunos bancos que te ponen el lema abajo, que son inclusivos y que ellos siempre tratan de tener mucho respeto con la diversidad. Entonces, bien, pero ¿y cómo materializan esa política interna institucional? ¿Cómo la concretan? ¿Cómo la hacen tangible esa medida? Porque cuando tú vas a los bancos no observas a nadie. Observas, no observas a una persona trans, y si están ahí, es probable que estén bajo sus conceptos de ellos, porque bajo los conceptos de la ciudadanía peruana, hipócrita, está el asunto de se perdona el escándalo, no, se perdona el pecado, pero no el escándalo, o sea, la doble moral. Te perdono el pecado, pero sí, te perdono el pecado, pero no el escándalo. Cuando la cuestión debería ser diversa, ¿no? O sea, no debería haber esa doble moral. No se debería decir, por ejemplo, bueno, tal persona le pegó a alguien, entonces, pero si la gente no lo sabe, bueno, como que mientras no se sepa es mejor. Y eso es lo que los bancos, yo creo que en muchos casos hacen. Ven a una persona que tiene una expresión de género, digamos, visible, entonces dicen no. Si ven a alguna otra persona que es, como coloquialmente se le dice, que es, Dios, ahí está el asunto de la palabra que se me va a veces, caleta, esa es la palabra. Si es una persona que reprime su identidad, entonces la aceptamos y le damos un espacio. Digamos, cuando eso pues alimenta justamente esa situación de nuevamente la exclusión. Porque solamente algunos sí, otros no. ¿Y por qué? Por solo la expresión de género que en algunas personas la viven de un modo en su libertad, que también la libertad es un derecho. Entonces, la situación es muy crítica y pasa también porque en estos temas de la población LGTBI y la población transgénero, muchos de ellos llevan tratamientos hormonales.
en 3 meses en los cuales casi todo el sistema ha paralizado, me pregunto yo si la comunidad ha tenido acceso a las medicinas por las cuales llevan sus tratamientos hormonales. Habría que conocer más allá al respecto, pero yo pongo en duda mucho eso porque, digamos, han sido muy golpeados la población trans en cuanto a salir a la calle. Si la gente no tiene acceso a sus medicinas o a su tratamiento hormonal, se aíslan más. Entonces, digamos que eso atenta contra la salud emocional de la persona y en este caso de la población LGTBI mucho más todavía. Digamos, sometiéndose a la humillación, sometiéndose a los estereotipos de la gente, y eso no es saludable. También pasa por advertir al Estado y saber en realidad cómo está, porque merecemos un reporte que nos haga saber cómo está sucediendo, cómo va el caso de el programa Targa, o el programa de los antirretrovirales para la población que tiene VIH. ¿Lo está recibiendo realmente la población LGTBI? ¿Están suministrando los productos para la población que tiene VIH? El Estado no da cuenta de eso, y eso es una gran preocupación, porque si la población no recibe su tratamiento antirretroviral, la salud de ellos está en riesgo, y con mayor razón porque son un grupo de riesgo por su sistema inmunológico que está afectado y son muy latentes a contraer esta enfermedad del coronavirus. Esas circunstancias son las que, digamos, nos oprimen, ¿no? Porque en este país, ser mujer, ser transgénero, tener una condición social tal o cual, o sea, te juzgan por la cuestión socioeconómica, te juzgan por la cuestión de si tal vez eres migrante. Entonces son múltiples, como dirían los conceptos de interseccionalidad, múltiples identidades que en cada experiencia de cada persona, digamos, vive una discriminación o una historia diferente y distinta, pero muy sometida a esa estructura de opresión. Y para ello es que yo había, realizado una carta escribiendo a estas instituciones públicas, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y también al Congreso de la República, para advertir sobre estas circunstancias y exigir estos planteamientos sobre lo que se ha mencionado y señalado sobre el programa de empleo laboral con inclusión para personas LGTBI, y también requerir un plan de sostenimiento, porque todas las personas, y como creo que muchas de las cuales yo he conversado, preguntamos, ¿y tú has accedido al bono universal, al bono 380, al bono independiente? Ninguna. El Estado tiene que hacer una autocrítica, y estamos en este mes de junio en el cual con mayor razón debemos exigir de una forma u otra, romper ese patrón del silencio. Mientras más personas hablen sobre sus experiencias, se va a poder ver la realidad que hay detrás. Digamos que nuestra población a veces es un poco, como vuelvo a decir, resiliente. Creo que se ha acostumbrado bastante a subsistir, a trabajar duro, a salir adelante por sí sola, pero tiene que llegar un punto en el que deben comprender que organizadas hacemos un mejor trabajo. ¿Cómo hacen los políticos cuando quieren hacer tendencia un planteamiento de lo que ellos quieren hacer? Se organizan entre todos ellos, con todas las personas que ellos tienen, con un promedio de 240 personas,
en Twitter se hace tendencia. Y mediante eso, mediante esa estrategia de hacer, se lleva a que la gente conozca. Cuando tú ves que algo está en tendencia, la oportunidad de llegar a un espacio masivo es mayor. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Organizarte. Organizarte y con todas participar. Entonces, ese es el claro ejemplo en el cual nosotras como comunidad debemos organizarnos en un tipo de grupo que tenemos que hacerlo, creo ya, y eso es como un reto, pienso yo, en este mes, para lograr cambios. Yo sé que muchas personas tienen incluso el temor y por ahí pasa el asunto de yo no hablo porque mi voz es tal o cual, de tal forma, mejor no hablo. O porque muchas hemos crecido en espacios de violencia en el cual entonces mejor callamos y esperamos que otro hable por nosotras. Pero creo que son patrones en los cuales tenemos que superar y tenemos que, por el bien de nosotras mismas, cambiar. Es difícil cambiar y yo sé que también en esta pandemia muchas personas han pasado por lo que se llama la pensadera o por lo que se llama la reflexión, la meditación, crisis existenciales en las cuales hasta qué punto estoy yendo en este modo, si voy por este otro. Entonces son muchas cosas que son muy complejas y yo creo que eso nos debe ayudar a hacer cambios transformadores y cambios que sumen a nuestra comunidad. Yo quería, como parte de esta carta que luego creo que ya la vamos a hacer pública, pero ese es el contenido, la esencia de esta carta y que se va a emitir, pero para ello necesitamos que se refrende esta carta. Mientras más refrendada sea por nuestra comunidad, entonces mayor es el alcance y la representación que obtenemos todas. Y ahí me incluyo el término todes, porque no somos un grupo individualista, somos un grupo muy amplio. Y de ello va la situación de tratar de procurar ser coherentes y consecuentes con nuestros actos. Si queremos cambios, seamos parte de ello. Yo invito a la población LGTBI y a la comunidad transgénero que para esto, ya que estamos aquí, me da tiempo de decirlo, a veces las personas por error, la gente se expresa hacia la población transgénero como transexuales. Y hay un detalle, tenemos que dejar de mencionar o corregir a quien lo diga. La comunidad transgénero, se debe identificar bajo ese concepto, transgénero. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos reconozcan por nuestra identidad, no por una condición sexual. Transexual es una palabra que enfatiza el diferenciamiento o enfatiza una condición sexual, literalmente. Transexual especifica una condición sexual. Entonces, si yo voy por la calle, voy por alguna reunión y me identifico como una persona transexual, estoy dejando que una condición física sea más importante que mi género. Y yo creo que a ese punto tenemos que llegar y corregir. Y también el asunto de que algunas personas mencionan y dicen, sí, las personas tienen que ser tolerantes. Las personas tal o cual, la tolerancia por aquí, la tolerancia por allá y la tolerancia. La tolerancia para cuestiones de derechos, la tolerancia no hay lugar para ella. ¿Y por qué digo eso? Porque
una no debe exigir tolerancia, una debe exigir respeto. O sea, y está dentro del código, dentro de la Constitución Política del Perú, indica que una de las cosas es el respeto en igualdad y derechos. Entonces, yo no tengo por qué solicitar, oye, tolérame, pásame pues así, aunque no te guste quién soy, pero por compasión, asimílame, ¿no? Asimílame, pásame, tolérame. Entonces, al decir eso, estamos como solicitando una especie de indulgencia frente al otro, reconociendo que existe este patrón, esta estructura de poder, ¿no? Estos grupos en los cuales uno es mejor que otro. Entonces, yo no tengo por qué exigir que nadie me tolere, yo tengo que exigir que me respeten. Y yo creo que esos dos puntos son los que se deben corregir de inmediato en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar, en nuestro interrelacionar con las personas, porque si no hacemos valer nuestros respetos nosotras mismas, nadie lo va a hacer. El resto por ignorancia, porque el resto no diferencia entre lo uno y lo otro, y porque también, ¿qué les importa? Pero nosotros somos las llamadas a ser parte de ese cambio, participando mejor, y corrigiendo los errores de las demás personas en cuanto a su referida hacia nosotras. Bueno, entonces como casi parte final de mi intervención es que yo los invito tanto a Elibeth Rose, que es su cuenta en Instagram, o a la mía, que es Tifairis con doble F, a escribirme, o a escribirle a él y que luego alguien me lo pasa, sus nombres sociales y apellidos y número de DNI, para colocar en esta carta y mandarla. La idea que se tiene es enviarla mañana. Sin embargo, tal vez por una cuestión de acumular un poco más de participación, se pueda demorar unos 2 días más, pienso, así a grosso modo. Pero sí, una vez siendo esta carta enviada, se va a hacer visible hacia los medios, porque con la alianza y la participación de las personas que tenemos, sí, tanto en visibilidad política, es necesario que se hable de nosotras. Si el domingo pasado no se hablaban sobre las comunidades indígenas que están expuestas al coronavirus, que recién a la viceministra, el domingo pasado le preguntaban en Cuarto Poder, ¿usted qué ha hecho por la población indígena? ¿Se ha comunicado usted tal vez con empresas privadas para mediante aviones llegar hasta estos pueblos? La viceministra dijo con una cara muy confundida que no se habían comunicado, pero que tal vez lo van a hacer. Entonces, no prevén nada, están en la misma situación de indiferencia hacia los más vulnerables. Si nadie dice nada, si nadie pitea, como se dice, entonces nadie habla, nadie menciona, no se hacen las correcciones necesarias. Y estamos llamadas para hacer eso, ya estamos llamadas para hacer hincapié, para hacer incidencia, para joder, y joder sobre algo justificado que son nuestros derechos. Yo llegaba ya al punto de decir en estos días, me jode el silencio, porque nadie dice nada. No, personas que deberían tal vez, o que tienen un poco más de llegada, podrían hacer algo y decirlo, pero no lo hacen. Entonces, basta de silencio, y del modo en que fuera, todas estamos llamadas a, en diferentes circunstancias, eventos, foros, participar y hablar sobre nuestra realidad. Eli, no sé si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Sí, es que está muy interesante todo lo que dices. En realidad yo coincido contigo.
para resumir un poquito la carta de la que menciona Tiffany, de alguna forma, primero está dirigida a algunos ministerios, al Congreso también, ¿no? Y tiene que ver con las políticas que requiere la población trans, sobre todo en esta etapa de la pandemia, ¿verdad? La carta se va a enviar a 5 instituciones. Dentro de ellas está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que yo digo en mayúsculas y en signo de interrogación, poblaciones vulnerables, ¿dónde? Entonces, pues preocúpense, ¿no? Porque les está quedando grande el título. Y luego, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Inclusión social por dónde? Porque no se ve, no se observa. Es un jalón de orejas a esto. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también son los llamados, porque justamente hay parte de la identidad que es la raíz madre de todos nuestros problemas, y por eso es que algunas personas dirán, pero qué joder de las LGTB o de las transgénero en incidir sobre el tema de la identidad. Y la respuesta se cae de madura. Todas las desigualdades parten de ahí. Obviamente que no es que ya solucionas el tema de la identidad y todo mil maravillas. Igual existe una conducta normalizada, una sociedad que ha normalizado ya el tema de la exclusión como si fuera pues normal. Y esa es otra gran tarea de tratar de que mediante políticas públicas, y que por eso también se menciona el Congreso de la República, porque el Congreso de la República está llamado a legislar y establecer políticas públicas y hacer ley también lo que hace falta. Y el tema de la Defensoría del Pueblo. Las fechas en las cuales hubo estas circunstancias de nuestras hermanas y compañeras que pasaron por el tema de la humillación con las policías, la Defensoría del Pueblo estableció sí un pronunciamiento, pero un pronunciamiento en el que también hablaba sobre nuestra identidad. Pero sus pronunciamientos son muy coyunturales, son muy aislados, solamente en casos específicos, pero luego se olvidan y luego ya no, porque pues prácticamente cuando ellos actúan por coyuntura la Defensoría pues se sobreentiende que es parte de su responsabilidad actuar en esa coyuntura, al menos con un pronunciamiento entre comillas. Pero ¿hasta qué punto puede llegar su participación, su compromiso con los derechos humanos para estar ahí pendiente y también incidir en que se realicen estos cambios estructurales en la legislación? Se olvidan. Entonces, por eso es que estamos mencionando estos 5 espacios, a 3 ministerios, el Congreso y la Defensoría, para que, sobre todo en el marco del mes del orgullo. O sea, yo creo que es el mes clave para pitear por cual espacio sea posible. Usar nuestras redes sociales de un modo constructivo. No solamente usarlo para colgar fotos y en fin, mil cosas solamente sociales. Usemos nuestras redes sociales como una forma, como una herramienta de poder para explicar qué es lo que nos hace falta como comunidad organizada y exigir eso que nos hace falta, eso que a lo cual se nos ha privado desde que nacimos. Y entonces, digamos que estas organizaciones son las cuales se han elegido para que se les haga llegar esta carta, que como te decía, luego cuando ya sea recepcionada con su cargo y todo, pues se va a hacer pública para que haya una conversación al respecto, haya ¿qué te digo? Cuando tú haces un poco de lío, cuando tú haces un poco de incidencia, de participación, entonces se logra algo, ¿no? Se logra algo. Mira, anteayer, se cometió este asesinato contra el chico afroamericano en Estados Unidos, de un modo en el que tú no te explicas en qué forma, en una sociedad, digamos, que se perfila ya para ser vanguardistas y modernos, todavía existen este tipo de discriminaciones por tipo de raza.
lo cual evidencia que no solamente es un tema neurálgico de acá, es un tema que compete y está en las estructuras de poder desde hace mucho tiempo y se instala en cualquier tipo de sociedad, americana, europea, asiática, peor, sobre todo en países árabes, pues en los que ya ni siquiera ni siquiera mencionarlo, porque ahí las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres y de los grupos LGTBI son espantosos. Hablemos más al respecto, vuelvo a decir, hagamos incidencia, compartamos información en este mes que estamos todas, debo decir, todes, porque es un mes en el que nos incumbe a todos, participemos. Si vemos por ahí que hay un hashtag que está en tendencia, usemos ese hashtag y compartamos una información. Tal vez no sabemos cómo estructurar un contenido, pero sí podemos, si congeniamos con alguna idea que observamos allí de alguna ONG o de alguna persona, compartamos la información y hagamos incidencia al respecto. Eso es, Eli, la parte clave. Bueno, entonces a las chicas que están viendo esto, si quieren apoyar esta petición, como dijo Tiffany, pueden comunicarse con ella en Tiff-Iris, que es su Instagram, que está aquí conectada, o también a través de @MissPeruTrans o a través de @LibeteRose, que es mi Instagram, para que nos den sus datos, nombre social y su número de documento de identidad. Se va a respetar la privacidad, no se va a publicar eso en ningún lado, ni vamos a indagar sobre su nombre legal, así que tranquilas, nadie va a hacer eso. Y siéntanse en confianza porque es importante, como menciona Tiffany, unirnos, ¿no?, como colectivo y demostrar que todas, al menos un grupo quiere algo, tiene una petición en común. Y creo que lo que mencionas es básico, es elemental. Ayer conversaba con Ariana Lind, que tiene su centro en Florida y en Puerto Rico, y además ella está en Translatina, y mencionaba muchas cosas que sinceramente te digo, para la realidad de nosotras, las peruanas que estamos en Perú, porque ella también es peruana, es muy común y sentimos como algo normal lo que nos está pasando. Al menos yo, la mayoría del tiempo lo he sentido como normal, que no encuentre trabajo fácilmente, que hoy trabaje, pero porque mi familia me dio trabajo, porque si no, no lo hubiese encontrado. Entonces, cuando tú mencionas eso, me recuerdas mucho a lo que ella misma decía, ¿no? Que cómo es posible que eso pase aquí. Y nosotras no, muchas como yo, de pronto no recapacitamos en eso porque no estamos hablando de esto tan seguido. Y eso pienso que sí es importante, como tú dices, aprovechar las redes sociales para hacer una tendencia sobre una petición nuestra, que tenga que ver con las personas trans, porque somos una comunidad vulnerable, que necesita apoyo. Tampoco he percibido ningún bono, tampoco he percibido nada. Si yo sobrevivo por mis ahorros, y sé de muchas chicas que están sobreviviendo igual, que están vendiendo comida, que están trabajando, haciendo lo que pueden. Entonces sí, o sea, para que sepan un poco más de Tiffany. Tiffany, no sé si te encuentras aún laborando en la municipalidad, pero ella trabajaba en la Municipalidad de La Victoria. También ella fue una de las representantes del Miss Perú Trans en su primera edición, ¿no? Una de nuestras Misses. Y además también estuvo en los Panamericanos, en la inauguración, ¿no?, cargando una bandera. Así que fue muy interesante la participación de Tiffany como una de las primeras mujeres trans dentro de un evento de esa envergadura como que fue un evento en la ciudad del año pasado, ¿no? Entonces, Tiffany, yo te conozco, amiga, no te veo desde el Loom, que hiciste la presentación, y me alegra mucho que sigas en estos temas. No sé cómo te ha ido ya desde entonces, pero me alegra mucho que estés bien, porque nuestra propia existencia es una hazaña. Sí, bueno, hay que, creo que como palabras finales también mencionar que la frase que decía hace un momento, ¿no? La neutralidad, la indiferencia, porque a veces algunas de nosotras hemos normalizado
El silencio. Pero el silencio no ayuda, digamos, a las personas que necesitamos justamente cambios estructurales, sino que el silencio y esa neutralidad a la cual, no, mejor me quedo en silencio, no digo nada, porque a veces por temor, por miedo, no decimos nada. Pero eso ayuda a quien nos oprime, al Estado opresor, que suena una palabra un poco fuerte, pero es válida, el Estado opresor, y la estructura que está como un círculo vicioso que, digamos, que está generando, digamos, pobreza continua, porque se da de un modo cíclico en el cual, nosotres, todo, digamos, no hay cambios, y al no haber cambios, entonces las desigualdades siguen constantes, el acceso a la salud sigue siendo un tema tedioso, el tema de la empleabilidad es un tema grave, el tema de la educación también, y vuelvo a decir, muchas de estas cosas, tal vez lo hablamos porque conocemos, tenemos cercanía con mayor cantidad de personas de nuestra comunidad, pero no existe un registro oficial, tal cual, no existe un registro oficial, porque no existe una voluntad desde el Estado. Y esto creo que va para las personas que nos observan, nos ven. Si algún momento ustedes hacen una encuesta, partan ese cambio que tanto las personas queremos, porque algunos decimos, bueno, el problema del Perú es la corrupción, el problema del Perú es el sistema público, el problema del Perú es su sistema de transporte que está hasta las patas, pero y cada quien qué cosa hace por mejorar. Yo invito a las personas que quieran sumarse a una iniciativa inclusiva, que cuando les toque hacer un asunto de encuestas, incluyan ahí, olvídense de hacer digamos, la encuesta por género, por sexo, disculpen, sino por género. Porque te da incluso yo digo, para los departamentos, para el sector retail, para el sector de todas las diversidades económicas que existen, la única forma de conocer bien a su público, a los consumidores, es estableciendo estrategias adecuadas y exactas. ¿Cuántas estrategias han sido diseñadas específicamente, por ejemplo, para la comunidad LGTBI? Ninguna. ¿Por qué? Porque solamente te preguntan una encuesta y yo, por ejemplo, yo sí ya he tomado esa decisión muy clara. ¿Me puede llenar una encuesta? Claro, sí, permíteme. No, mira, yo no puedo contestar esta encuesta. ¿Por qué? Porque yo no me siento, a mí no me representa esta encuesta. Entonces, yo dejo y tal vez la persona dirá, pero ¿qué? Como que, ¿por qué no me contestó? ¿No? Luego tal vez encuentre la respuesta y diga, no me quiso responder la encuesta porque, pues, claro, o sea, no le representa, y es justamente lo que yo menciono, pues, ¿no? No voy a contestar tu encuesta porque esa encuesta no me representa. Esa encuesta no podría llenarla porque no estoy dentro de este esquema en el que tú has elaborado. Entonces, si queremos cambios estructurales y profundos, cambiemos desde ese punto de vista, tomando en cuenta a la persona que realiza una encuesta y está añadiendo el tema género ahí de por medio. Incluso ya, ¿no? Puede colocar una línea en blanco y cada quien expresa y escribe cuál es su identidad de género. Y luego lo contabilizan y van llevando una data adicional en su Excel y listo. Pero la forma de obtener y llegar hacia un verdadero cambio es tomando en cuenta y siendo más conscientes que si nadie participa, nadie se
nadie pone de su parte para lograr cambios, no se pueden lograr. Queremos cambios, seamos parte de ellos. Exactamente, qué interesante, Tiffany. Ojalá que las chicas se sumen a esta petición. De entrada, tú ya tienes mi apoyo, tú lo sabes. Cada vez que tú me has dicho algo, yo encantada de compartirlo. Y me encanta que estés todavía muy inmersa en este apoyo de nuestra propia comunidad. Te agradezco mucho, en serio, por toda esta información que nos has dado. Y ojalá que llegue este documento a estas personas, porque no es yo ya escuché de un documento anterior que el congresista Belaúnde envió, no sabemos qué pasó con ese documento, me imagino que lo dejaron al desvío, ¿no? Pero también hacía una petición en el caso del pico y género que se hicieron cuando comenzó más o menos la cuarentena, ¿no? Y hacían la petición de la ley de identidad de género en ese caso. Pero como te digo, no sé qué pasó. Ojalá que ahora este documento sea escuchado, que tenga una respuesta y que nos comentes en tus redes esa respuesta que te dieron. Mira que he tenido aquí una pequeña cosa, no sé qué me ha pasado y que no puedo, tu audio se me ha bajado a un nivel tan bajito que no logro tanto escucharte. Pero, Dios, se me ha bajado, sí, se ha disminuido tanto tu audio que no logro tanto, no he escuchado tu pregunta. No, sí, solo te decía que espero que este documento sí llegue y que obtenga respuesta, que no pase como lo que sucedió con el documento del congresista de Belaúnde, que cuando sucedió lo del pico y género, cuando comenzó la cuarentena de dividir a hombres y mujeres un día sí, un día no, él envió un documento, una carta al Congreso solicitando la ley de identidad de género, pero no queda claro cuál fue la respuesta y espero que en este caso el documento que tú estás ingresando sí obtenga una respuesta y si la tienes, sea la respuesta que te den, que la publiques en tus redes para poder conocerlo, ¿no? Claro. Sí, mira, como te decía, ¿no? El congresista de Belaúnde sí ha presentado un proyecto de ley pero pues está, digamos, ahí, como dicen algunos, ¿no? Está guardando el sueño de los justos, encarpetado y que no pasa no pase a la mesa no pasa a la comisión para su evaluación y luego que pase a la mesa directiva. Pero esta carta por lo menos lo que busca e intenta lograr es que digamos, se hable al respecto y se menciona, como te decía, nadie habla al respecto sobre cuál es nuestra situación actual en tiempos de pandemia, nadie lo menciona. Entonces, yo creo que, permítame, ya. Luego, yo creo que lo que es preciso y es necesario que se hable al respecto, se mencione sobre cuáles son las cosas que nos hace vulnerables y en qué situación estamos. Y advertir sobre todo sobre el tema que te decía de los antirretrovirales, que tal vez no están recibiendo, y para que el Estado se pronuncie. Yo creo que lo voy a añadir esto también. Se exige al Estado que nos dé un reporte de la comunidad LGTBI en el marco de este mes del orgullo. Merecemos que el Estado nos dé un reporte de cuál es nuestra situación en esta pandemia, aunque si tal vez ellos pues no van a responder, ¿no? Pero igual, vale hacer, como te decía hace un rato, vale levantar la voz y hacernos sentir, expresar nuestras ideas y que por lo menos se haga incidencia al respecto. Sí, así es. Bueno, Tiffany, ya vamos a cumplir la hora. Y bueno, ya saben, chicas, envíen sus nombres, sus nombres sociales y número de documento para unirse en esta carta que está enviando Tiffany a Iris. Muchas gracias, Tiffany, en serio. Y espero que no sea la última transmisión. Podemos hacer en cualquier momento otra, cuando gustes. Tú sabes que eres parte de esta familia en Mi Perú Trans. Te agradezco, en serio. Soy @LivetRose en YouTube. ¿Puedes decir tus redes también? Gracias, Eli. Y sí, debo agradecer la organización a la cual pertenecí y hacia la cual tengo siempre recuerdos muy agradables y memorables. Y agradecer
darle las gracias a Lucrecia Black, que ella es la directora del concurso de la plataforma Miss Perú Trans, a Waltercito, que Waltercito es el coordinador y siempre le está presente. Hoy es su cumpleaños, desde este espacio en el que estamos tú y yo, y le mandamos un fuerte saludo porque él también es parte importante de siempre colaborar y hablarnos. Sí. Casi 5 segundos se va a cortar. Un beso, amiga. Cuídate mucho.